«Lárgate y no vuelvas», me gritó mi propia hija delante de mis nietos, mientras yo sostenía una cacerola de lentejas que había estado cocinando desde las 5 de la madrugada. Nunca pensé que escucharía esas palabras de la boca de Almudena. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Rosalía Torres. Tengo 74 años. Y esta mañana de octubre en Madrid, desperté como siempre, con las manos doloridas por la artritis, pero con el corazón dispuesto a servir. Me levanté a las 5, como cada martes durante los últimos 3 años, para preparar el almuerzo de mi hija y mis nietos. La cocina de mi pequeño piso en Carabanchel olía a sofrito de cebolla y laurel cuando encendí la radio para escuchar las noticias matutinas. Mis dedos, manchados por las pecas de la edad, pelaban zanahorias mientras susurraba una oración. Señor, que este día les traiga alegría, que sientan tu amor a través de esta comida. Era mi ritual, mi manera de bendecir cada guiso que preparaba para ellos. Las lentejas borboteaban lentamente en la olla más grande que tengo, esa que compré cuando Almudena era pequeña y cocinaba para medio barrio durante las fiestas. Añadí chorizo, pimientos, un poco de pimentón dulce. Todo hecho con el amor de una madre que solo quiere ver sonreír a su familia. El vapor me empañaba los lentes, pero yo seguía removiendo, probando, añadiendo ese toque de sal que hace la diferencia. Mientras la comida se terminaba de cocinar, saqué mi Biblia gastada del cajón de la cocina. La página estaba marcada en Proverbios 31. Se levanta cuando aún es de noche y da comida a su familia. Sonreí. Era mi versículo favorito, el que me daba fuerzas cada mañana para seguir siendo la mujer que Dios quería que fuera. A las 11, envasé todo en recipientes de cristal, las lentejas, arroz blanco, ensalada de tomate y pepino, y hasta un flan casero que había preparado la noche anterior. Guardé todo en mi bolsa de la compra, esa de cuadros azules que uso desde hace 15 años, y caminé hasta la parada del autobús. El viaje hasta Pozuelo de Alarcón me toma 1 hora. 1 hora en la que miro por la ventanilla y pienso en mis nietos. Alejandro, de 12 años, que siempre me pedía que le contara cuentos de cuando era pequeña, y Sofía, de 8, que me abrazaba cada vez que llegaba y me decía, «Abuela, hueles a ricas». Pero últimamente, algo había cambiado. Las llamadas de Almudena eran más frías, más cortas. «Estamos bien, mamá. No hace falta que vengas tanto». Pero yo sabía que Iker, su marido, había perdido el trabajo hace 6 meses. Sabía que estaban pasando dificultades, aunque ellos fingieran que todo estaba perfecto. Al bajarme del autobús, caminé por las calles arboladas de su barrio, casas con jardín, coches nuevos en las entradas, niños jugando en parques cuidados. Todo tan diferente a donde yo vivía, pero me alegraba que mi hija hubiera logrado esto. Aunque yo hubiera tenido que vender mi casa en Toledo para ayudarlos con la entrada del chalet. Toqué el timbre. Sonó esa melodía clásica que siempre me hacía sonreír. Esperé, sosteniendo mi bolsa pesada, imaginando las caras de alegría cuando vieran toda la comida que les traía. La puerta se abrió bruscamente. Almudena apareció en bata, con el cabello despeinado y una expresión que jamás había visto en su rostro. Sus ojos, esos mismos ojos marrones que heredó de mí, me miraban con algo que me heló la sangre. Desprecio puro. «¿Cómo te atreves a venir sin avisar?», me gritó, sin siquiera dejarme entrar. «Siempre igual, creyendo que puedes irrumpir en nuestras vidas cuando te da la gana». «Hija, solo quise traerles almuerzo», balbuceé, sintiendo cómo la bolsa se me hacía más pesada en los brazos. «Sé que esta semana fue difícil. ¿Y quién te pidió que trajeras nada?», siguió gritando, sin importarle que los vecinos pudieran escuchar. «No necesitamos tus miserias. ¿Por qué no entiendes que estorbas?». Mi corazón se detuvo. ¿Estorbas? Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Mis piernas comenzaron a temblar. Desde el interior de la casa, escuché la voz de Iker. «La vieja ya está senil. Mejor que se largue de una vez». Y entonces, como si fuera una pesadilla,
Vi aparecer a mis nietos por el pasillo. Alejandro y Sofía, esos bebés que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenían cólicos, me miraron y se alejaron corriendo, como si yo fuera una extraña peligrosa. «Lárgate y no vuelvas», me gritó Almudena por última vez, antes de cerrarme la puerta en la cara con un golpe que resonó por toda la calle. Me quedé ahí parada, en el porche de la casa que yo había ayudado a pagar, sosteniendo una bolsa llena de amor convertido en desprecio. Las lentejas seguían calientes dentro de los recipientes. El flan se había movido con el golpe de la puerta. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae todo. Comencé a caminar hacia la parada del autobús mientras las primeras gotas de lluvia caían sobre Madrid. Cada paso me dolía más que el anterior, no por la artritis, sino por algo mucho más profundo que se había roto dentro de mi pecho. «Señor», susurré mientras caminaba bajo la lluvia. «¿Qué hice mal? Solo quería amarlos como tú me enseñaste». Pero el cielo solo respondió con más lluvia, empapando mi ropa, mi bolsa y las lágrimas que ya no podía contener. El viaje de regreso a casa se me hizo eterno. Cada parada del autobús era un recordatorio de todos los años que había hecho este mismo trayecto, pero con el corazón lleno de esperanza, en lugar de este vacío que ahora me consumía por dentro. La bolsa con la comida seguía en mi regazo, empapada por la lluvia, y yo no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta este momento. Recordé cuando Almudena tenía 5 años y se enfermó de pulmonía. Yo trabajaba limpiando oficinas en el centro de Toledo desde las 5 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Después corría a casa para cuidarla, le daba las medicinas, le preparaba caldos con pollo que compraba con las monedas que juntaba durante toda la semana. Su padre, Miguel, nos había abandonado cuando ella apenas gateaba. Una mañana simplemente no estaba. Solo quedó una nota sobre la mesa. «No puedo con esta vida. Lo siento. Durante 20 años crié a Almudena sola. 20 años trabajando doble turno para que nunca le faltara nada. Cuando cumplió 15, quería ir a un intercambio estudiantil a Francia. Vendí mi cadena de oro, la única joya que había heredado de mi madre, para pagarle el viaje. Gracias, mamá», me había dicho entonces, abrazándome con esos brazos delgados de adolescente. «Eres la mejor madre del mundo». ¿Qué había pasado con esa niña? Cuando llegué a mi piso, me senté en la cocina sin siquiera quitarme el abrigo mojado. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el goteo del grifo que llevaba meses prometiéndome arreglar. Saqué los recipientes de comida y los coloqué sobre la mesa. Las lentejas ya estaban frías. El flan se había cuarteado por el movimiento, pero el olor seguía siendo el mismo. El olor del amor que había puesto en cada ingrediente. Abrí mi Biblia en la mesa de la cocina, esa misma donde había ayudado a Almudena con sus deberes durante años. Las páginas se habían hinchado por la humedad de mis lágrimas. Busqué consuelo en los salmos, como hacía cada vez que la vida se volvía demasiado pesada. «Porque Él tiene puesta su mirada en mí, yo lo libraré». Leí en voz baja, pero las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. ¿Dónde estaba Dios cuando mi propia hija me gritaba que me largara? ¿Dónde estaba cuando mis nietos me miraban como si fuera una extraña? El teléfono sonó a las 9 de la noche. Mi corazón saltó pensando que tal vez era Almudena llamando para pedirme perdón. Corrí a contestar con una esperanza que me dolía en el pecho. «¿Mamá?» Era la voz de mi hija, pero fría como el hielo. «Sí, hija, soy yo. Mira, sobre lo de esta tarde». Hizo una pausa larga. «Es que estás muy pesada últimamente. Iker dice que pareces desesperada por atención». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Desesperada por atención? Yo, que había pasado meses sin ver a mis nietos porque ellos estaban muy ocupados. Yo, que llamaba una vez por semana y colgaba rápido para no molestar. «Almudena, yo solo quería ayudar, pues ayuda quedándote en tu casa. No necesitamos que vengas cada 2 por 3 con tu cara de mártir y tu comida que nadie te pidió». La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado durante varios minutos. Mis piernas no podían sostenerme más y me dejé caer en el sofá donde había mecido a Almudena cuando tenía pesadillas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio que había hecho. Cuando Almudena se casó con Iker hace 15 años, yo vendí mi casa en Toledo,
esa casita humilde pero que era mía, para ayudarles con la entrada del chalet en Pozuelo. Es solo un préstamo, mamá, me había dicho entonces. Te lo devolvemos en 2 años. Nunca me devolvieron ni un euro. Durante la pandemia, cuando el negocio de construcción de Iker se vino abajo, yo gasté toda mi pensión en mantener su casa a flote. 3.000 euros de mis ahorros se fueron en pagar su hipoteca durante 6 meses. Yo comía lentejas y arroz todos los días, pero ellos seguían comprando ropa de marca para los niños. Es temporal, mamá, me decía Almudena por teléfono. Ya sabes cómo están las cosas. Cuando Alejandro empezó en el colegio privado, yo pagué los libros y el uniforme. Cuando Sofía quiso clases de piano, yo vendí mi televisión vieja para comprarle un teclado. Cuando necesitaron reformar la cocina, yo les di mis últimos 2.000 euros de ahorros. Siempre era temporal. Siempre era te lo devolvemos. Siempre era eres la mejor, mamá. Hasta hoy. Hasta que ya no tenía más que dar. Me levanté del sofá a las 3 de la madrugada y fui hasta mi cómoda. En el cajón de abajo guardaba todas las cartas que Almudena me había escrito cuando era pequeña. Cartas del Día de la Madre, de mi cumpleaños, tarjetas de Navidad hechas a mano con corazones rojos y letras torcidas. Para la mamá más buena del mundo, decía una hecha cuando tenía 8 años. Te amo hasta la luna y más allá. Gracias por cuidarme cuando estoy enferma, decía otra de cuando tenía 10. Eres mi ángel guardián. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. ¿Qué había pasado con esa niña que me amaba hasta la luna? ¿En qué momento me convertí en la mujer que estorbaba? A las 4 de la madrugada, arrodillada junto a mi cama como hacía cada noche desde que tenía memoria, intenté orar, pero las palabras no salían, solo un gemido sordo que nacía desde lo más profundo de mi alma. Señor, logré susurrar finalmente. No entiendo por qué me duele tanto amar. He hecho todo lo que tú me enseñaste. He honrado a mi hija. He dado todo lo que tenía. He perdonado una y otra vez. Pero siento que tú también me has abandonado. El silencio de mi habitación era ensordecedor. Ni siquiera los gatos del patio hacían ruido. Era como si el mundo entero hubiera decidido que Rosalía Torres no merecía ni siquiera el consuelo de una respuesta divina. Me quedé así hasta que amaneció, arrodillada junto a mi cama, esperando una señal, una palabra, algo que me dijera que todo este dolor tenía algún propósito. Pero lo único que llegó fueron los primeros rayos del sol colándose por la persiana rota, iluminando mi rostro hinchado por las lágrimas y mis manos arrugadas que habían trabajado toda una vida por amor. Y por primera vez en 74 años, me pregunté si Dios realmente escuchaba las oraciones de una mujer como yo. Los días siguientes se arrastraron como caracoles sobre cristal. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba cuando veía mi teléfono sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin ninguna señal de que mi familia se acordara de que yo existía. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café con leche aguado para que me durara más la caja, sonó el teléfono. Mi corazón se aceleró tanto que casi se me derrama el café. Corrí a contestar pensando que tal vez... Señora Torres, soy de la compañía telefónica. Tenemos una oferta especial. Colgué sin decir una palabra. Mis piernas temblaron tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Lloré ahí, sobre las baldosas frías, porque hasta una llamada comercial me había dado más esperanza que mi propia familia. El viernes decidí ir a misa en la parroquia de San Cayetano, donde había sido feligresa durante 15 años. Pensé que tal vez el padre José tendría palabras de consuelo, o que al menos podría encontrar paz en la oración comunitaria. Me senté en el banco de siempre, el tercero por la derecha, donde la luz del vitral creaba manchas de colores sobre mis manos. Durante la homilía, el padre habló sobre el perdón, sobre cómo Jesús nos enseña a perdonar 70 veces 7. Sus palabras se me clavaban como espinas. Señor, pensé, ya he perdonado más de 70 veces 7. He perdonado cada desplante, cada olvido, cada momento en que me hicieron sentir invisible. ¿Cuánto más puedo perdonar antes de que me destruya por completo? Después de misa, algunas señoras se acercaron como siempre hacían. Doña Carmen, con sus 80 años bien llevados, me tomó del brazo.
¿Cómo están tus nietos, Rosalía? Hace tiempo que no los veo por aquí. Bien, bien, mentí, forzando una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara, creciendo muy rápido. ¿Y Almudena? ¿Sigue tan ocupada con el trabajo? Asentí con la cabeza porque las palabras se me atascaban en la garganta. No podía decirles que mi hija me había echado de su casa como a un perro callejero. No podía admitir que mis nietos me miraban como si fuera una desconocida peligrosa. «Que Dios los bendiga», dijo doña Carmen antes de alejarse. Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Caminé de regreso a casa por las calles de Carabanchel, observando las familias que salían de almorzar juntas los domingos, padres empujando cochecitos, abuelos cargando nietos sobre los hombros, 3 generaciones caminando tomadas de la mano. Yo había soñado con eso durante años. Había imaginado domingos perfectos donde mis nietos me pedirían que les contara cuentos, donde Almudena me pediría consejos sobre recetas, donde seríamos una familia de verdad. Pero esos domingos nunca llegaron, y ahora sabía que nunca llegarían. El lunes decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a mi vecina Mercedes. Vivía en el piso de al lado desde que me mudé al barrio, pero nuestras conversaciones nunca habían pasado de saludos cordiales en el ascensor. Toqué su puerta con los nudillos, porque el timbre estaba roto desde hacía meses. ¿Rosalía? Me abrió con sorpresa, secándose las manos en el delantal. ¿Pasa algo? Solo, ¿te apetece un café?, le pregunté, sintiendo que mi voz sonaba extraña, como oxidada por falta de uso. Mercedes tenía 70 años, cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, y unos ojos azules que parecían ver más de lo que decían. Su piso era idéntico al mío, pero se sentía más cálido. Había plantas en todas las ventanas, fotos de sus hijos y nietos cubriendo cada superficie libre, y un olor a canela que me recordó a la cocina de mi infancia. Hace mucho que no tengo visitas, me dijo mientras preparaba café en una cafetera italiana que silbaba como un pájaro. Mis hijos viven en Valencia. Vienen por Navidad y en verano, si pueden. ¿Los echas de menos?, le pregunté. Todos los días, respondió con una honestidad que me desarmó. Pero aprendí que echar de menos no es lo mismo que estar sola. ¿Tú tienes familia cerca? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Técnicamente sí tenía familia cerca, a media hora en autobús, pero nunca me había sentido más sola en mi vida. Una hija, murmuré, y 2 nietos. ¡Qué suerte!, dijo Mercedes, y algo en su tono me hizo sospechar que ella sabía que yo no me sentía afortunada en absoluto. Esa noche, mientras cenaba una tortilla francesa que sabía a cartón porque había perdido el apetito, mi teléfono vibró con un mensaje. Mi corazón dio un salto. Era de Almudena. «Mamá, necesitamos hablar. Ven mañana a las 5. No había un por favor. No había un puedes. Era una orden, como si yo fuera su empleada doméstica esperando instrucciones. Pero fui, porque todavía tenía la esperanza idiota de que me pidiera perdón, de que me dijera que había sido un malentendido, que el estrés los tenía a todos de mal humor, que en el fondo me querían. Llegué a su casa exactamente a las 5. Iker abrió la puerta con una sonrisa que me hizo sentir incómoda, una sonrisa demasiado amplia, demasiado calculada. «Pasa, Rosalía. Almudena está en la cocina». La encontré sentada en la mesa del comedor, con papeles esparcidos por todas partes, facturas, extractos bancarios, documentos que no pude identificar desde la distancia. «Siéntate, mamá», me dijo sin levantar la vista. «Tenemos que hablar de números». ¿Números? Yo había venido esperando una disculpa y ella quería hablar de números. «Hemos calculado todo lo que hemos gastado en ti estos años», continuó con la frialdad de un contador. «Las veces que te hemos invitado a comer, los regalos de cumpleaños, las medicinas que te hemos comprado cuando estabas enferma». «¿De qué estás hablando?», interrumpí, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. «Resulta que nos debes dinero, mamá. Mucho dinero». Iker se acercó por detrás y puso una hoja de cálculo frente a mí. Números, fechas, conceptos. Almuerzo del 15 de marzo, 25 euros. Medicamentos para la tensión, 18 euros. Regalo de cumpleaños, perfume, 35 euros.
Esto es una broma, susurré, pero sus caras me dijeron que hablaban completamente en serio. En total, sumas 8.600 euros, dijo Almudena. Creemos que es justo que nos los devuelvas. La hoja de papel temblaba en mis manos. Habían convertido cada gesto de amor aparente en una deuda económica. Cada abrazo tenía precio. Cada llamada de ¿cómo estás, mamá? Había sido facturada. ¿Y si no puedo pagar? Pregunté con un hilo de voz. Entonces será mejor que no vuelvas por aquí, dijo Iker. No queremos deudores en esta familia. Me levanté tan rápido que la silla se volcó hacia atrás. Mis piernas temblaban, pero había algo ardiendo en mi pecho que no había sentido nunca antes. Sois monstruos, susurré. Los dos sois monstruos. Somos realistas, respondió Almudena sin inmutarse. Algo que tú nunca has sido. Salí de esa casa caminando como una sonámbula. En la parada del autobús, una mujer mayor me preguntó si me encontraba bien. No, le respondí con total honestidad. No me encuentro bien. Creo que nunca voy a volver a encontrarme bien. Esa noche, por primera vez en mi vida, no recé antes de acostarme. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mi alma. Si existes, pensé hacia arriba, hacia ese Dios que parecía haberse olvidado de mí. Entonces explícame por qué me duele tanto haber amado. Pero el techo siguió siendo techo, y el silencio siguió siendo silencio. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida. Me levantaba sin propósito, tomaba café sin sabor, miraba la televisión sin ver realmente nada. Las noticias hablaban de familias felices, de celebraciones, de reuniones navideñas que se acercaban, y yo cambiaba de canal porque cada imagen me recordaba lo que había perdido. El cartero llegaba siempre a las 10 de la mañana. Yo había desarrollado la costumbre patética de escucharlo subir las escaleras, esperando contra toda lógica que trajera una carta de Almudena. Una disculpa, una explicación, cualquier cosa que me dijera que la hija que había criado todavía existía en algún lugar dentro de esa mujer que me había presentado una factura por amarla. Pero solo llegaban facturas de la luz, publicidad de supermercados y esos folletos coloridos de viajes que nunca podría costearme. Hasta el martes 15 de noviembre. Ese día, el cartero tocó mi timbre. Mi corazón se aceleró de una manera ridícula para una mujer de mi edad. Abrí la puerta esperando encontrarme con el señor Ramírez, que llevaba 20 años repartiendo correo en el barrio. Señora Torres, tengo una carta certificada para usted. Necesito que firme aquí. El sobre era grueso, color crema, con un membrete elegante que no reconocí inmediatamente. Bufete Jurídico Mendoza y Asociados Valencia. Mi mano temblaba mientras firmaba el recibo. ¿Es algo malo?, me preguntó el señor Ramírez con genuina preocupación. Él había visto pasar por estas escaleras 20 años de mi vida. No lo sé, murmuré, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Una vez dentro, me senté en la mesa de la cocina y lo abrí con cuidado. El papel era grueso, caro, el tipo de papel que usa la gente importante para asuntos importantes. Comencé a leer. Estimada señora Rosalía Torres Hernández, nos dirigimos a usted en calidad de representantes legales del patrimonio de la difunta señora Estefanía Miralles Vázquez. Mi prima Estefanía. No había pensado en ella en meses. Era prima segunda de mi madre. Una mujer mayor que había vivido sola en Valencia durante décadas. Yo la visitaba 2 veces al año, por Navidad y en su cumpleaños, llevándole comida casera y pasando algunas horas escuchando sus historias de juventud. Nunca fue especialmente cariñosa conmigo, pero tampoco desagradable. Simplemente era una de esas personas solitarias que parecían haber aceptado su aislamiento como parte natural de la vida. Continué leyendo. Lamentamos informarle del fallecimiento de la señora Miralles, ocurrido el pasado 3 de octubre. De acuerdo con su testamento, fechado el 15 de septiembre de 2023, usted ha sido designada como única heredera universal de todos sus bienes. Las palabras comenzaron a difuminarse frente a mis ojos. ¿Heredera? ¿Yo? Pero si Estefanía nunca me había demostrado ningún afecto especial. Nuestras conversaciones eran corteses, distantes. Yo iba a verla porque era lo correcto, porque era familia,
porque nadie más lo hacía. Seguí leyendo con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El patrimonio incluye una propiedad principal en el centro de Valencia valorada en 850,000 euros, una segunda propiedad en la costa de Gandía valorada en 320.000 euros, inversiones diversas por valor de 1,2 millones de euros, y cuentas bancarias por un total de 630.000 euros. Tuve que leer esa parte 3 veces. Los números no tenían sentido. Casi 3 millones de euros. 3 millones. Mi pensión mensual era de 640 euros. Nunca en mi vida había visto más de 1.000 euros juntos. La señora Miralles dejó una carta personal dirigida a usted, que adjuntamos a esta comunicación. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, abrí el segundo sobre. La letra de Estefanía, esa caligrafía anticuada que había aprendido en colegios de monjas, llenaba 2 páginas escritas a mano. Querida Rosalía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Probablemente te preguntas por qué te he dejado todo lo que tengo. La respuesta es simple. Porque fuiste la única persona que me visitó sin querer nada a cambio. Durante 73 años de vida, he visto cómo la gente se acerca a los demás siempre esperando algo. Dinero, favores, herencias. Tú venías a verme 2 veces al año. Me traías comida casera. Me escuchabas hablar de mis recuerdos. Y nunca me pediste nada. Ni siquiera sabías que tenía dinero, ¿verdad? Heredé esta fortuna de mi primer marido, que murió joven en un accidente de trabajo. Durante 50 años la he ido administrando cuidadosamente, invirtiendo, ahorrando, sin saber qué hacer con ella. No tuve hijos. Mi familia me daba la espalda. Vivía sola, pero no pobre. He observado tu vida, Rosalía. Sé del sacrificio que hiciste por tu hija. Sé que vendiste tu casa para ayudarla. Sé que gastas tu pensión en ellos en lugar de en ti misma. Y también sé que ellos no valoran lo que haces. Este dinero es para que tengas la libertad que nunca tuviste, para que puedas elegir, para que puedas decir no cuando quieras decir no, y sí cuando quieras decir sí. No se lo digas a nadie hasta que estés preparada para lidiar con las consecuencias. La gente cambia cuando hay dinero de por medio, incluso la familia, especialmente la familia. Con cariño y respeto, Estefanía Miralles. Me quedé inmóvil durante varios minutos, con la carta en las manos, sintiendo cómo mi mundo entero se reorganizaba como las piezas de un rompecabezas que de repente encontraba su lugar correcto. Estefanía tenía razón. Yo ni siquiera sabía que tenía dinero. Sus casas eran modestas por fuera. Su ropa era sencilla. Comía en restaurantes económicos cuando salíamos juntas. Nunca había mostrado señales de riqueza. Pero también tenía razón sobre otra cosa. La gente cambia cuando hay dinero de por medio. Inmediatamente pensé en Almudena, en su factura de 8.000 euros, en su frialdad, en sus desplantes, en la manera como me había tratado como si fuera una carga molesta que había que soportar por obligación familiar. ¿Qué haría si supiera que su madre acababa de convertirse en millonaria? Guardé todos los papeles en el cajón donde tenía mi documentación importante. No se lo diría a nadie, todavía no. Primero necesitaba procesar lo que esto significaba para mi vida. Por primera vez en semanas, esa noche dormí profundamente. Soñé que caminaba por una playa al amanecer, descalza sobre la arena húmeda, con el viento moviendo mi cabello y una sensación de libertad que hacía años no experimentaba. Al día siguiente, llamé al bufete de abogados para concertar una cita. Quería entender exactamente qué implicaba esta herencia. ¿Qué trámites debía hacer? ¿Cuándo tendría acceso real al dinero? Señora Torres, me dijo por teléfono el abogado Mendoza, podemos vernos la próxima semana en nuestras oficinas de Valencia, o si prefiere, podemos desplazarnos a Madrid para explicarle todos los detalles. Iré yo a Valencia, decidí sin dudar. Perfecto. ¿Sabe? Su prima fue muy específica sobre usted. Me dijo que era una mujer de gran corazón que había sido maltratada por quienes debían amarla más. Sus palabras me llegaron como una caricia inesperada. Estefanía me había estado observando más de lo que yo pensaba. Había visto mi dolor, mi sacrificio, mi soledad, y había decidido hacer algo al respecto. Esa tarde,
Mientras preparaba mi cena habitual de sopa de sobre y pan tostado, mi teléfono sonó. Era Almudena. Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Lo de los 8.000 euros. Su voz tenía esa impaciencia que yo conocía también, la misma que usaba cuando era adolescente y quería que le comprara algo inmediatamente. Todavía lo estoy pensando, hija, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pues no lo pienses tanto. O pagas o se acabó la relación. Así de simple. Entiendo, dije, y por primera vez en años realmente entendía. Colgué el teléfono sin despedirme. Volví a mi sopa, pero ahora tenía un sabor diferente. Como si hasta la comida más simple supiera mejor cuando la comías con dignidad. El viaje a Valencia fue la primera cosa que hacía por mí misma en décadas. Compré un billete de tren con ventanilla, algo que nunca me había permitido porque siempre decía que era un gasto innecesario. Pero esa mañana, sentada junto a la ventana viendo pasar los campos de Castilla-La Mancha, me sentí como una mujer diferente. Durante 3 horas contemplé paisajes que había olvidado que existían. Olivares que se extendían hasta el horizonte, pueblitos blancos encaramados en colinas, cielos tan amplios que me recordaron que el mundo era mucho más grande que mi pequeño piso en Carabanchel, y los problemas que parecían asfixiarme. Las oficinas del bufete Mendoza y Asociados estaban en el centro histórico de Valencia, en un edificio señorial con techos altos y muebles de madera oscura, que olían a cera de abeja y historias importantes. El señor Mendoza era un hombre de unos 60 años, con barba canosa y una manera de hablar pausada que me tranquilizó inmediatamente. Señora Torres, me alegro de conocerla por fin. Su prima Estefanía me habló mucho de usted durante los últimos meses de su vida. ¿Los últimos meses? Pregunté sorprendida. Sí. Estuvo viniendo regularmente para modificar su testamento. Me contó sobre su situación familiar, sobre los sacrificios que usted había hecho. Estaba muy preocupada por cómo la trataban. Me enseñó documentos que confirmaban todo lo que había leído en la carta. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Una fortuna que Estefanía había ido construyendo en silencio durante 5 décadas. La casa principal está en el barrio del Carmen, me explicó mientras señalaba fotografías. 3 plantas, patio interior, completamente restaurada. La de la costa está en Gandía, a 50 metros de la playa. Ambas están en perfectas condiciones. ¿Y las inversiones? Pregunté, sintiendo que la palabra sonaba extraña en mi boca. Muy conservadoras, muy seguras. Su prima era una mujer inteligente. Los dividendos anuales rondan los 120.000 euros. Más que suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida sin tocar el capital. 120.000 euros al año, 10.000 euros al mes. Más de 15 veces mi pensión actual. Las cifras eran tan grandes que mi mente se negaba a procesarlas completamente. Hay una cosa más, añadió el abogado. Su prima me pidió que le dijera algo específicamente. Dígale a Rosalía que el dinero no te hace mejor persona, pero sí te da opciones. Y las opciones te dan libertad. Salí del bufete caminando como en una nube. Valencia bullía con la vida de media tarde. Turistas fotografiando la lonja de la seda. Estudiantes en las terrazas. El olor a paella que salía de los restaurantes del centro. Todo me parecía más vívido, más real, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado durante años. Me detuve frente a la catedral y por primera vez en semanas entré a rezar. No para pedir, sino para agradecer. Gracias, Señor, susurré arrodillada ante el altar mayor, por Estefanía, por esta oportunidad. Ayúdame a usarla bien. El tren de regreso a Madrid me dio tiempo para pensar. Durante toda mi vida había sido la mujer que decía sí a todo. Sí a trabajar turnos dobles. Sí a vender mi casa. Sí a gastar mis ahorros en otros. Sí a soportar desplantes. Sí a una factura por amar. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido. Opciones. Llegué a Atocha al anochecer. En lugar de coger el metro como siempre hacía, paré un taxi. Era un pequeño lujo, pero ya no era una mujer que tenía que contar cada euro. ¿A dónde vamos, señora?, me preguntó el taxista. A Carabanchel, respondí, y luego añadí algo que me sorprendió a mí misma.
Pero primero paré en un supermercado. Quiero comprar comida de verdad. Esa noche cené salmón. Salmón de verdad, no el de lata que compraba en ofertas. Lo preparé con limón y eneldo, lo acompañé con espárragos trigueros, y me serví una copa de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de comida anterior. Mientras cenaba, mi teléfono sonó. Era Almudena. «Mamá, ¿ya decidiste lo de los 8.000 euros?» Por primera vez en mi vida, no sentí esa opresión familiar en el pecho cuando escuché su voz demandante. «Sí, ya decidí», respondí tranquilamente. «¿Y? No te los voy a dar». El silencio al otro lado fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Cómo que no?», explotó finalmente. «Te lo estoy pidiendo por favor». «No, Almudena. Me estás chantajeando, y no voy a pagar por el derecho a ser tu madre». «Pero es que te debemos dinero. Hicimos cálculos». «Vuestros cálculos están mal», dije con una serenidad que me asombró. «Yo no os debo nada. Sois vosotros los que me debéis a mí. Respeto, cariño, reconocimiento. Y eso no se paga con dinero». «Estás loca», gritó. «Completamente loca. Puede ser, pero es mi locura, no la vuestra». Y colgué. Simplemente colgué el teléfono y volví a mi cena de salmón. A las 10 de la noche, cuando estaba lavando los platos, alguien aporreó mi puerta. Eran golpes furiosos, desesperados. Abrí y me encontré con Iker, rojo de ira. «¿Se puede saber qué te pasa, Rosalía?» Entró sin que lo invitara. «Almudena está llorando como una histérica». «¿Y eso es problema mío?», pregunté, cerrando la puerta con calma. «Claro que es problema tuyo. Eres su madre». «Ser madre no significa ser un cajero automático», respondí. «Ni significa aguantar humillaciones por amor. 8.000 euros no es tanto dinero. Para eso están las madres». «¿Ah, sí? ¿Para eso están las madres? ¿Para ser explotadas por hijos desagradecidos?» Iker me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente. «¿Qué te ha pasado? Antes eras... normal. Antes era una idiota», dije. Había una diferencia. «Mira, vieja», cambió de tono, volviéndose amenazante. «O pagas lo que debes, o nos olvidamos de que existes. Y eso incluye a los niños». Esa amenaza, que hace una semana me habría destrozado, ahora me pareció patética. «Perfecto», respondí, «porque yo también me estoy olvidando de que vosotros existís. No puedes hablar en serio, muy en serio. Ahora, por favor, sal de mi casa. Y no vuelvas si no es con una disculpa sincera y un cambio de actitud real». Iker se quedó parado en medio de mi salón, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «Esto no va a quedar así», gritó antes de salir dando un portazo. Me quedé sola en mi casa, pero por primera vez en meses, la soledad no me dolía. Me senté en mi sofá, tomé mi Biblia y busqué un versículo que había leído 1000 veces, pero nunca había entendido realmente. Más vale vivir en un rincón de la azotea que compartir la casa con mujer pendenciera. Sonreí. En mi caso, era más vale vivir sola que compartir la vida con familia tóxica. Esa noche dormí mejor que en años. Soñé que caminaba por una playa dorada, sintiendo la arena entre los dedos de los pies, escuchando el sonido de las olas, con una paz profunda que nacía desde algún lugar nuevo en mi alma. Al día siguiente, mientras desayunaba café con tostadas de verdad, con mermelada de fresa de verdad, decidí hacer algo que nunca había hecho: comprarme ropa nueva. No ropa barata del mercadillo. Ropa bonita, de mi talla, de colores que me gustaran. «Las opciones te dan libertad», había dicho Estefanía, y por primera vez en 74 años, me estaba sintiendo libre. Durante una semana entera, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas a todas horas. Almudena llorando, Iker gritando, incluso los niños pidiendo por favor que fuera a verlos. Pero yo no contesté ninguna. Había aprendido que cuando alguien te ignora durante meses y de repente te necesita urgentemente, es porque quiere algo, no porque te quiera. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas que había comprado para alegrar mi salón, escuché pasos en la escalera. Muchos pasos. Voces conocidas que subían hacia mi piso. Me asomé por la mirilla
y vi algo que me heló la sangre. Toda la familia estaba ahí. Almudena, Iker, los dos niños, e incluso la madre de Iker, doña Pilar, una mujer que en 15 años de matrimonio de su hijo nunca me había dirigido más de 10 palabras seguidas. Llamaron al timbre con insistencia. Después aporrearon la puerta. «Mamá, sabemos que estás ahí», gritaba Almudena. «Abre la puerta. Tenemos que hablar. Abuela, por favor». Era la voz de Sofía, mi nieta, y por un momento mi corazón se ablandó. «Te echamos de menos». Pero no abrí. En lugar de eso, me senté en mi sofá nuevo, ese que había comprado con mi propio dinero, y esperé. Si querían hablar conmigo, tendrían que hacerlo con respeto. Los golpes continuaron durante 20 minutos hasta que finalmente se fueron, pero no por mucho tiempo. El lunes recibí una llamada que no esperaba. Era Mercedes, mi vecina. «Rosalía, ¿puedes venir un momento? Hay una mujer aquí que dice ser tu hija y quiere hablar contigo». Bajé al piso de Mercedes y me encontré con Almudena sentada en su sofá, pero era una Almudena diferente. Sin maquillaje, con ojeras profundas, el cabello sin arreglar. Por primera vez en años, parecía vulnerable. «Mamá», me dijo cuando me vio, y por un segundo pensé que iba a pedirme perdón. «Tenemos que solucionar esto. Los niños me preguntan por qué no vienes, por qué no contestas el teléfono. ¿Y qué les dices?», pregunté, sentándome frente a ella pero manteniendo la distancia. «Les digo que tuvimos una discusión tonta». «¿Una discusión tonta?», repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervirme por dentro. «¿Así llamas a presentarme una factura por haberte querido?». Mercedes, que estaba preparando té en la cocina, carraspeó discretamente. «Quizás deberían hablar en privado», sugirió. «Pueden usar mi salón, yo me quedaré en la cocina». «No, Mercedes», dije. «Quédate. Esta conversación no tiene nada que ocultar». Almudena me miró con sorpresa. La madre que ella conocía jamás habría hecho eso. La madre que ella conocía habría hecho cualquier cosa para evitar la vergüenza pública. «Está bien, mamá. Te retiro lo de los 8.000 euros. Olvídate de eso. ¿Me los retiras?». La miré fijamente. «¿Como si me estuvieras haciendo un favor? Es que... bueno, a lo mejor nos equivocamos con los cálculos». No hubo ningún cálculo equivocado, Almudena. Hubo crueldad premeditada. Hubo una hija que decidió que su madre era una carga y que había que ponerle precio a cada gesto de cariño. Almudena comenzó a llorar. No el llanto manipulador que yo conocía, sino un llanto real, desesperado. «Es que estamos pasando por un momento muy malo, mamá. Iker sigue sin encontrar trabajo. Los gastos de la casa son enormes. Los niños necesitan tantas cosas. ¿Y eso me convierte a mí en vuestro banco personal? Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan, sí. Pero los hijos respetan. Y vosotros no me habéis respetado nunca». Mercedes apareció con el té, pero el ambiente estaba tan tenso que nadie lo tocó. «Almudena», continué. «¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber de mí, sin pedirme nada?» Ella se quedó callada, buscando en su memoria. «¿Sabes cuándo fue la última vez que me invitaste a algo que no fuera a ayudar con algún problema? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que tu madre podía estar sola, o triste, o necesitando compañía?» Las lágrimas de Almudena se hicieron más intensas. «Es que siempre pensé que estabas bien, que eras fuerte. Ser fuerte no significa no necesitar cariño, hija. Significa seguir adelante aunque no lo recibas». Almudena se levantó bruscamente del sofá. «Vale, me equivoqué. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Soy una hija horrible. ¿Ya estás contenta?» «No, Almudena. No estoy contenta. Estoy triste. Muy triste. Porque la niña que crié con tanto amor se convirtió en una mujer que no reconozco». «Pues ayúdame a cambiar. Dame otra oportunidad». La miré durante un largo momento. Había esperado esas palabras durante meses, pero ahora que las escuchaba, sonaban vacías. ¿Otra oportunidad para qué? ¿Para que vuelvas a tratarme bien hasta que necesites algo? ¿Para que finja que no pasó nada hasta la próxima vez que me humilles? Te prometo que será diferente.
Las promesas no significan nada sin hechos, Almudena. Y los hechos de los últimos años me dicen que no soy tu madre, soy tu recurso de emergencia. Me levanté para irme, pero ella me agarró del brazo. Espera, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres y lo haré. Me detuve y la miré a los ojos. Quiero que reflexiones sobre por qué necesitaste perderme completamente para darte cuenta de que me estabas maltratando. Quiero que pienses si realmente quieres a tu madre, o si solo quieres los servicios que tu madre te proporcionaba. Te quiero, mamá. ¿Me quieres a mí? ¿O quieres que yo te quiera a ti sin condiciones, sin importar cómo me trates? Almudena abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Cuando tengas una respuesta honesta para esa pregunta, continué, cuando realmente entiendas la diferencia, entonces podremos hablar. Subí a mi piso dejándola llorando en el salón de Mercedes. Una parte de mí se sintió culpable, pero una parte más grande se sintió liberada. Esa noche, por primera vez en semanas, abrí mi Biblia y busqué consuelo en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de llorar, y tiempo de reír. Tiempo de callar, y tiempo de hablar. Había llegado mi tiempo de hablar. Mi tiempo de exigir respeto. Mi tiempo de recordarme a mí misma que ser madre no significaba ser mártir. Al día siguiente, temprano por la mañana, tomé una decisión que llevaba posponiendo desde mi viaje a Valencia. Llamé a una agencia inmobiliaria. Buenos días, me gustaría ver la casa que heredé en Valencia. Y también la de la playa en Gandía. Por supuesto, señora Torres. ¿Cuándo le vendría bien? La semana que viene. Quiero ver mis opciones. Porque eso era lo que tenía ahora. Opciones. Y por primera vez en mi vida, iba a elegir pensando en lo que era mejor para mí, no en lo que otros esperaban de mí. Esa tarde, mientras preparaba mi maleta pequeña para el viaje a Valencia, mi teléfono sonó una vez más. Era Almudena. Mamá, he estado pensando en lo que me dijiste. Y creo que tienes razón. No he sido buena hija contigo. Almudena. Reconocer el problema es solo el primer paso. El segundo paso es cambiar de verdad. Lo sé, y quiero intentarlo. Pero, ¿me darás la oportunidad? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. Era la misma pregunta que yo me había hecho durante meses. ¿Cuántas oportunidades se le dan a alguien antes de proteger tu propia dignidad? Ya veremos, respondí finalmente. Los cambios reales se demuestran con tiempo, no con palabras. Y por primera vez en esta conversación, sentí que estaba siendo completamente honesta conmigo misma y con ella. El viaje a Valencia para ver las propiedades fue como renacer. Esta vez no fui en tren, sino que alquilé un coche. A los 74 años, decidí que era hora de hacer cosas que nunca me había permitido hacer. Conducir por la autopista, parar donde quisiera, comer en restaurantes de carretera, sentir el viento por la ventanilla. Pequeñas libertades que se sentían enormes después de una vida de restricciones autoimpuestas. La casa en el centro histórico de Valencia me dejó sin palabras. 3 plantas de piedra centenaria, balcones con barandillas de hierro forjado, un patio interior con naranjos que perfumaban todo el ambiente. Era el tipo de casa con la que había soñado cuando era joven, y trabajaba limpiando casas similares para otras familias. Está completamente restaurada, me explicó la agente inmobiliaria, una mujer joven llamada Carmen que me trataba con el respeto que nunca había sentido cuando era solo, la señora Torres, la de la pensión mínima. Su prima invirtió mucho dinero en mantenerla en condiciones perfectas. Mire, incluso hay una pequeña biblioteca en el segundo piso. Subí las escaleras de mármol como si fuera una reina visitando su palacio. En la biblioteca encontré cientos de libros cuidadosamente organizados, una butaca de cuero junto a una ventana que daba al patio, y sobre el escritorio, una foto enmarcada. Estefanía y yo durante una de mis visitas, sonriendo junto a la fuente del patio. No recordaba que alguien hubiera tomado esa foto, pero ahí estaba, como si Estefanía hubiera querido preservar esa memoria para mí. ¿Se quedaría a vivir aquí?, me preguntó Carmen mientras bajábamos al salón principal. No lo sé todavía, respondí. Pero por primera vez en mi vida, la idea de vivir en un lugar hermoso no me parecía un sueño imposible. La casa de la playa en Gandía era completamente diferente.
pero igual de perfecta, moderna, luminosa, con una terraza enorme que miraba directamente al Mediterráneo. Me quedé ahí parada durante varios minutos, escuchando el sonido de las olas, sintiendo la brisa marina en mi rostro, imaginándome desayunando cada mañana con esa vista. Su prima venía aquí todos los veranos, me contó Carmen. Los vecinos la recuerdan como una mujer muy tranquila, muy reservada, pero amable. Siempre preguntaba por usted cuando venía. ¿Preguntaba por mí? Sí. Les contaba a los vecinos que tenía una prima en Madrid que la visitaba, que era muy buena mujer. Decía que era la única familia que realmente se preocupaba por ella. Esas palabras me llegaron al alma. Estefanía había estado hablando de mí, recordándome, valorando mis visitas mucho más de lo que yo había imaginado. Esa noche me quedé en un hotel en Valencia, pero no pude dormir, no por ansiedad o tristeza, sino por una sensación extraña que tardé horas en reconocer. Era esperanza. Esperanza real, tangible, la sensación de que mi vida podía ser diferente, de que merecía ser diferente. Al día siguiente, antes de volver a Madrid, hice algo completamente impulsivo. Entré en una tienda de ropa cara, de esas donde nunca me había atrevido a poner un pie. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», me preguntó una dependienta joven con una sonrisa genuina. «Quiero ropa nueva», dije. «Toda nueva. Vestidos, zapatos, abrigos. Quiero parecer una señora que se respeta a sí misma». Durante 3 horas, la chica me ayudó a elegir un guardarropa completamente nuevo. Colores que me favorecían, tallas que me quedaban bien, estilos que me hacían sentir elegante sin dejar de ser yo. Cuando me probé el último vestido, azul marino con pequeñas flores blancas, me miré en el espejo y vi a una mujer que hacía años no veía. Me vi digna. «Está preciosa», me dijo la dependienta. «¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», respondí sonriendo. «Para el resto de mi vida». El viaje de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. Conducía cantando canciones de la radio, paraba en miradores para contemplar el paisaje. Me sentía libre de una manera que no había experimentado jamás. Cuando llegué a mi edificio en Carabanchel, Mercedes me estaba esperando en el portal. «Rosalía, tienes visita». Lleva esperando 2 horas. Era Alejandro, mi nieto de 12 años. Estaba sentado en las escaleras, solo, con una mochila del colegio a sus pies. «Abuela», se levantó cuando me vio. «¿Podemos hablar?». Subimos en silencio. En mi piso, le serví un vaso de leche con galletas mientras él me miraba con esos ojos grandes que había heredado de su madre. «Mamá dice que estás enfadada con nosotros», comenzó. «No estoy enfadada, Alejandro. Estoy triste». «¿Por qué?». Me senté frente a él, buscando las palabras adecuadas para explicarle algo tan complejo a un niño de 12 años. «¿Tú sabes qué significa respetar a alguien?». «Claro. Es tratarlo bien». «Exacto. Y yo sentía que en vuestra casa no me trataban bien, que solo me querían cuando necesitaban algo de mí». Alejandro bajó la mirada. «Es verdad», murmuró. «Papá siempre dice que eres pesada. Y mamá se queja cuando vienes». Su honestidad me dolió, pero también me tranquilizó. Al menos uno de ellos era capaz de ver la realidad. «Pero yo no pienso eso, abuela. Yo siempre me alegro cuando vienes. Me gusta que me cuentes historias». «¿Y por qué no dijiste nada cuando me gritaron?». «Porque tengo 12 años y papá me castiga si me meto en conversaciones de adultos». Lo entendí. Alejandro había sido tan víctima de esa dinámica familiar tóxica como yo. «Abuela, ¿vas a volver?». «No sé, cariño. Eso depende de si vuestra familia puede aprender a tratarme con respeto. Y si aprenden, entonces veremos qué pasa». Se quedó callado durante un momento, comiendo galletas pensativamente. «¿Puedo venir a verte yo solo a veces?». «Sin papá y mamá. Solo para hablar contigo». «Por supuesto, Alejandro. Cuando quieras». «¿Me seguirás contando historias?». «Todas las que quieras». Cuando se fue, me quedé pensando en su visita. Era la primera vez en meses que alguien de esa familia venía a verme sin pedirme nada, solo para estar conmigo. Esa noche, por primera vez desde la herencia, llamé al bufete de abogados de Valencia. «Señor Mendoza, soy Rosalía Torres. Quiero hacer algunos cambios legales». «Por supuesto». «¿Qué necesita?».
Quiero hacer mi propio testamento, y quiero establecer un fondo fiduciario para mi nieto Alejandro, que solo podrá tocar cuando cumpla 18 años. Me parece muy prudente. ¿Y el resto de su familia? El resto de mi familia tendrá que ganarse su lugar en mi vida y en mi testamento. Después de colgar, me serví una copa del vino bueno que había comprado y salí al pequeño balcón de mi piso. Desde ahí podía ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte, la misma ciudad donde había vivido siempre, pero que ahora se sentía completamente diferente. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje que llevaba días componiendo en mi cabeza. Almudena, he decidido tomarme un tiempo para mí misma. Voy a pasar una temporada en Valencia, conociendo la herencia que me dejó prima Estefanía. Cuando vuelva, si hay cambios reales en cómo me tratas, podremos reconstruir nuestra relación. Si no los hay, tendrás que aceptar que las cosas han cambiado entre nosotras para siempre. Te quiero, pero ya no a cualquier precio. Mamá. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Esa noche soñé que caminaba por la playa de Gandía al amanecer, descalza sobre la arena, con mi vestido nuevo flotando en la brisa marina. En el sueño, no tenía 74 años. Tenía la edad de mis decisiones, la edad de una mujer que había aprendido a quererse a sí misma. Y por primera vez en décadas, desperté sonriendo. 6 meses después, me despierto cada mañana en mi casa de Valencia, con el sonido de los pájaros en el patio y el aroma de azahar que entra por la ventana de mi dormitorio. La mujer que era hace un año, esa que lloraba en el suelo de su cocina en Carabanchel, siente como un recuerdo lejano de otra vida. Mi rutina matutina ha cambiado completamente. Me levanto sin prisa, preparo café en una cafetera italiana que compré en el Mercado Central y desayuno en el patio bajo los naranjos que Estefanía cuidó durante tantos años. Después leo mi Biblia, pero ahora lo hago con gratitud genuina, no buscando consuelo desesperado. Dame hoy nuestro pan de cada día, rezo cada mañana, pero ahora sé que ese pan no es solo el alimento físico, sino también la dignidad, el respeto, la paz interior que tanto tiempo me negué a pedirle a Dios. 3 veces por semana voy a Valencia Centro para colaborar como voluntaria en un centro de día para mujeres mayores. Muchas de ellas han vivido historias similares a la mía. Hijos que las abandonaron, familias que las trataron como cajeros automáticos, años de sacrificio sin reconocimiento. Compartimos nuestras experiencias mientras preparamos comida para personas sin hogar o enseñamos a leer a mujeres inmigrantes. Señora Rosalía, me dice Amparo, una mujer de 80 años que conocí allí. Usted tiene una luz en los ojos que no tenía cuando llegó. Es verdad. Me miro en el espejo cada mañana y veo a una mujer diferente. Los mismos arrugas, la misma edad. Pero algo en mi expresión ha cambiado fundamentalmente. Ya no tengo esa mirada de súplica constante, esa postura encorvada de quien espera siempre lo peor. Los fines de semana me voy a la casa de Gandía. Me he hecho amiga de las señoras del mercado, que me guardan el mejor pescado y me cuentan chismes del pueblo. Camino por la playa todas las mañanas, a veces descalza, sintiendo cómo el agua fría me despierta los pies y el alma. Alejandro viene a visitarme una vez al mes. Sus padres lo traen hasta Valencia y lo dejan conmigo durante 2 días. Hemos desarrollado nuestros propios rituales. Cocinamos juntos, visitamos la ciudad de las artes y las ciencias, hablamos de libros, de sus sueños, de cómo va en el colegio. Abuela, ¿eres rica?, me preguntó la última vez que vino, mientras preparábamos paella en la cocina. Tengo lo suficiente para vivir bien. ¿Por qué? Porque mamá dice que tienes mucho dinero y que por eso te comportas diferente. La pregunta me dolió, pero no me sorprendió. ¿Tú crees que tengo dinero o no cambiar nada entre nosotros? No, respondió inmediatamente. Tú sigues siendo mi abuela, la que me cuenta historias y me enseña a cocinar. Exacto. El dinero no cambia quién soy, solo me dio la libertad de elegir cómo quiero que me traten. ¿Y mamá y papá han cambiado? La pregunta del millón. En estos 6 meses, Almudena me ha llamado exactamente 4 veces. Las primeras 2 fueron para pedirme perdón y suplicarme que volviera. La tercera para contarme que Iker había encontrado trabajo y que ya no necesitaban ayuda económica, como si eso fuera lo único que me había molestado. La cuarta, hace una semana, para invitarme a la comunión de Sofía.
¿Vendrás, mamá? Me había preguntado con una voz que intentaba sonar casual. ¿Sería importante para Sofía? ¿Importante para Sofía o importante para que la gente no pregunte dónde está su abuela? Le respondí. Mamá, por favor, han pasado 6 meses. ¿No crees que ya es suficiente castigo? La palabra castigo me reveló todo lo que necesitaba saber. Para Almudena, mi ausencia seguía siendo una rabieta temporal, no una decisión de vida basada en el respeto propio. No es un castigo, Almudena. Es una consecuencia. Y las consecuencias duran hasta que hay cambios reales. Pero si hemos cambiado, Iker ya no dice nada malo de ti. El cambio no es dejar de decir cosas malas. El cambio es empezar a decir y hacer cosas buenas. Colgó sin responder. Ayer recibí una carta. No un mensaje de WhatsApp, no una llamada. Una carta escrita a mano, con letra cuidadosa. Era de Sofía, mi nieta de 8 años. Querida abuela Rosalía, mamá dice que estás enfadada con nosotros. Yo no entiendo muy bien por qué, pero echo de menos tus lentejas y tus cuentos. Alejandro me cuenta que ahora vives en una casa muy bonita con naranjos. Me gustaría verla algún día. Mi comunión es el domingo que viene. Sé que a lo mejor no quieres venir, pero yo me alegraría mucho si vinieras. He aprendido una oración nueva que me gustaría enseñarte. Te quiero mucho. Sofía PD. He estado practicando para escribir mejor porque Alejandro me dijo que te gustan las cartas bonitas. Lloré al leer esa carta, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de amor y melancolía. Esa niña de 8 años había hecho más por reconstruir nuestra relación en una carta que sus padres en 6 meses de llamadas manipuladoras. Esta mañana, mientras regaba los geranios de mi balcón en Valencia, tomé una decisión. Voy a ir a la comunión de Sofía. No por Almudena o por Iker, sino por esa niña que se tomó el tiempo de escribirme a mano una carta desde el corazón. Pero iré en mis términos. Con mi vestido nuevo, con mi dignidad intacta, con la certeza de que si me faltan al respeto, me iré inmediatamente. Ya no soy la mujer que aguanta humillaciones por mantener la paz familiar. Llamé a Almudena para confirmarle que asistiría. Mamá, qué alegría. ¿Te quedas a comer después? Ya veremos cómo se desarrolla el día. ¿Puedo pedirte un favor? Ahí estaba. El favor. Siempre había un favor. ¿Qué favor? ¿Puedes no mencionar lo del dinero de prima Estefanía? Es que la gente podría pensar cosas raras. Almudena. La interrumpí. Prima Estefanía me dejó su herencia porque vio algo en mí que tú jamás has visto. Una mujer digna de respeto y cariño. No me avergüenzo de eso. Y si tú te avergüenzas, ese es tu problema, no el mío. No es eso. Es que es exactamente eso. Te molesta que tu madre ya no necesite tu caridad. Te molesta que haya alguien que me valoró más que tú. El silencio al otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Nos vemos el domingo en la iglesia, dije antes de colgar. Esta tarde, mientras preparo la ropa que me pondré mañana para la comunión, reflexiono sobre estos 6 meses de libertad. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. He aprendido que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. He aprendido que a veces, la mayor demostración de amor hacia tus hijos es enseñarles que tienen límites. Y más importante que todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a quererte a ti misma. Mañana veré a mi familia después de 6 meses. No sé cómo resultará, pero sí sé cómo me siento. Tranquila, digna, en paz conmigo misma. Ya no soy la mujer que ruega por migajas de afecto. Soy la mujer que sabe que merece el banquete completo. Y si ellos no están listos para ofrecérmelo, tengo una casa bonita con naranjos esperándome, amigos que me valoran, y la certeza de que Dios me ama lo suficiente como para haberme dado esta segunda oportunidad de vivir, porque al final, la mayor venganza no es hacerles daño. La mayor venganza es ser feliz sin ellos, y dejar que ellos decidan si quieren formar parte de esa felicidad o quedarse afuera, mirando por la ventana de una vida que ya no les pertenece. ¿Has vivido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo te ayudó la fe en esos momentos difíciles? Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, comparte este video.
porque a veces, saber que no estás solo en tu dolor es el primer paso para encontrar la salida. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así, en el nombre de Jesús. Amén. Sé que la historia de Rosalía puede haber tocado heridas profundas en tu corazón, y quiero que sepas que no estás solo en este camino. Ahora, me gustaría invitarte a unir tu voz conmigo en una oración por todas las personas que, como Rosalía, han tenido que aprender a valorarse a sí mismas después de años de entrega silenciosa. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti con corazones que han conocido el dolor del desamor familiar, la soledad del sacrificio no reconocido y el peso de amar sin límites a quienes no saben valorar nuestro cariño. Señor, tú conoces cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio preguntándonos qué hicimos mal, cada momento en que nos sentimos invisibles en nuestras propias familias. Tú viste a Rosalía llorar en el suelo de su cocina, y también nos has visto a nosotros cuando el dolor parecía más grande que nuestra fe. Te pedimos, Dios de amor y justicia, que sanes las heridas profundas que dejaron las palabras hirientes, los desprecios, las humillaciones disfrazadas de normalidad familiar. Que tu Espíritu Santo toque esos lugares rotos dentro de nosotros y los transforme en fortaleza, en sabiduría, en la capacidad de amarnos a nosotros mismos como tú nos amas. Padre, ayúdanos a entender que poner límites no es falta de amor, sino amor propio. Que decir no, cuando es necesario, no nos convierte en malas personas, sino en personas que han aprendido el valor de la dignidad que tú nos diste. Enséñanos, como le enseñaste a Rosalía, que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva, para florecer incluso en la edad dorada. Señor Jesús, tú que conociste el rechazo de los tuyos, que fuiste incomprendido incluso por tu familia terrenal, comprende nuestro dolor y transfórmalo en propósito. Que cada experiencia de abandono se convierta en compasión hacia otros que sufren. Que cada momento de soledad nos recuerde que tú nunca nos abandonas. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por esas familias que se han alejado de nosotros. Toca sus corazones, Señor. Ayúdales a ver el valor de quienes les dieron la vida, les criaron con amor y sacrificaron sus propios sueños por su bienestar. Que aprendan, antes de que sea demasiado tarde, a honrar a sus mayores no solo con palabras, sino con hechos. Padre, bendice a cada persona que escucha esta oración y que se ha identificado con esta historia. Que encuentren, como Rosalía, su propia casa con naranjos, su propio espacio de paz donde puedan respirar sin miedo, amar sin condiciones destructivas, y vivir con la tranquilidad de saber que son valiosos ante tus ojos. Danos la fortaleza de Estefanía, para reconocer a quienes nos aman genuinamente. Danos la sabiduría de Rosalía, para establecer límites saludables. Danos la fe para creer que nuestros mejores días no están en el pasado, sino que pueden comenzar hoy mismo, en este momento, con esta oración. Señor, abre puertas nuevas para nosotros. Trae personas genuinas a nuestras vidas, amistades verdaderas que valoren nuestra compañía. Danos oportunidades de servir, de ser útiles, de sentir que nuestras vidas tienen propósito más allá del dolor que hemos experimentado. Te pedimos perdón, Padre, si en algún momento dudamos de tu amor, si pensamos que nos habías abandonado en medio del sufrimiento. Ahora entendemos que incluso en los momentos más oscuros, tú estabas preparando algo mejor para nosotros, tejiendo circunstancias que no podíamos ver. Protege nuestra paz mental, Señor, que no permitamos que la amargura eche raíces en nuestro corazón, que seamos como Rosalía, firmes en nuestros límites pero sin odio, fuertes en nuestras decisiones pero sin venganza, libres en nuestras elecciones pero con amor en el alma. Bendice nuestros últimos años de vida, Padre, que sean años de dignidad, de serenidad, de pequeñas alegrías cotidianas, que podamos levantarnos cada mañana agradeciendo por el don de estar vivos, por la oportunidad de escribir capítulos nuevos en nuestra historia. Te pedimos también, Señor, por quienes nos escuchan
y todavía no han encontrado la fuerza para establecer límites necesarios. Dale valentía a esa madre que sigue permitiendo que la humillen. Dale sabiduría a ese padre que continúa sacrificándose por hijos desagradecidos. Dale claridad a esos abuelos que se sienten obligados a callar ante el maltrato. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies en este camino de autodescubrimiento. Que recordemos siempre que somos tus hijos amados, que merecemos respeto, que nuestra edad no nos convierte en cargas, sino en tesoros llenos de experiencia y sabiduría. Señor Jesús, tú dijiste que vinieras para que tengamos vida en abundancia. Ayúdanos a reclamar esa abundancia, no solo en lo material, sino en paz, en amor propio, en relaciones saludables, en la tranquilidad de saber que somos suficientes tal como somos. Te entregamos nuestros miedos al futuro, nuestras preocupaciones por la salud, nuestras ansiedades sobre la soledad. Confiamos en que tú tienes planes de bien para nosotros, planes de esperanza y no de desgracia, para darnos porvenir y esperanza. Y finalmente, Padre, te pedimos que esta historia llegue a cada persona que necesita escucharla, que sea semilla de transformación en corazones cansados, que sea luz en túneles oscuros, que sea el empujón suave que alguien necesita para dar el primer paso hacia una vida más digna. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, quien nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere límites, y que la bondad nunca debe confundirse con la complacencia destructiva. Amén, amén y amén.